adelante y nunca mires hacia atrás. Siempre así creciendo en los caminos del Señor. Si ayer fue difícil, hoy será mejor. Buenas hermanos, estamos el día de hoy con un programa más de Conversemos y en esta ocasión como invitado a Mateo McGee, así que vamos a conocerle un poco más del ministerio que él está desarrollando y esperamos que este momento sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? Muy bien, Martín, ¿cómo estás tú? Bien, acá contento de poder entrevistarte al fin, después de bastante tiempo poder estar coordinando los tiempos, pero ya estamos aquí, así que eso es bueno. Pues Martín, gracias por la oportunidad. Tú sabes que yo te estimo muchísimo y gracias por este espacio para hablar sobre mí y ojalá hablar más sobre Dios y que le demos toda la gloria. Gracias por la oportunidad y vamos a ver qué pasa a lo largo de la entrevista. ¿Qué tal, Mateo? Y lo que primero quisiera que las personas puedan saber, y yo también conocerte un poco más, es cómo así llegaste a los caminos del Señor. ¿Cómo es que creíste en Él? Claro que sí. Pues tú sabes algo que usualmente cuando una persona me hace esa pregunta, yo le digo que lea Efesios 2, pero para fines de esta entrevista yo voy a elaborar un poco más acerca de eso porque tú sabes algo que cada uno de nosotros tenemos un buen testimonio porque ese testimonio habla de la gracia y misericordia de Dios. Algunos de nosotros somos rescatados de drogas, de una vida de sexo fuera del matrimonio, de una vida muy dura, pero gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que Él me colocó en un hogar cristiano. Yo nací en la iglesia, mis padres me criaron en la iglesia, de hecho yo nací y me crié en una iglesia de los Hermanos Libres de los Estados Unidos y yo pasé casi 20 años de mi vida en esa asociación de iglesias. Es una asociación que yo estimo muchísimo. Y cuando yo tenía como 5 o 6 años, yo me acuerdo del momento como si fuera ayer. Lo que pasó es que una abuela mía murió y un bisabuelo mío murió. Entonces, en esos días, la muerte era una profunda realidad de mi vida. Entonces, yo empecé a hacerles preguntas a mis padres en cuanto a la muerte y la vida después de la muerte. Y ellos me lideraron, me guiaron en los pasos del arrepentimiento y el pedir de perdón y lo demás. Y a una edad muy joven, y le doy gracias a Dios, Él me regeneró. Él me dio el entendimiento de entender que yo era pecador. Él me dio la gracia para arrepentir de mis pecados a una edad muy joven. Y yo puse mi fe, digamos, la fe que Él me había regalado en Jesucristo como mi único Salvador y Señor. Y desde ese momento yo he vivido mi vida conforme a la palabra de Dios. Yo he dedicado mi vida a Dios y yo me doy cuenta cada día de que la gracia que Dios me brindó, que Él me regaló, no tenía nada que ver con una buena obra que yo había hecho, sino de la gracia y misericordia del Padre que Él me había escogido desde antes de la fundación del mundo, de la creación del mundo, y cada día le doy gracias a Dios que Él me eligió, que Él me escogió y que Él me dio esa fe para creer en Él como Señor y Salvador. Yo fui bautizado el 6 de mayo el año 1990, cuando tenía 9 años, y para mí este sumo gozo y privilegio servirle a Dios y a Jesucristo, su Hijo unigénito, cada día. Actualmente estás trabajando en República Dominicana, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cómo fue la transición de pasar de estar en Estados Unidos con los Hermanos Libres, que yo también estimo, soy de los Hermanos Libres también, Amén. y cómo así pasaste de allá para ahora República Dominicana y trabajando con integridad y sabiduría? Pues usualmente yo digo por avión, pero esa no es una respuesta completa. Interesante, cuando yo tenía 20 años,
un poco luego de 20 años, digo, en el año 2002, tenía 21 años, yo conocí a mi esposa. Y nosotros estábamos buscando una iglesia que quedaba más cerca de donde nosotros íbamos a vivir. Dios nos puso en una iglesia de la red de 9 marcas, que estaba en esa red de iglesias, liderado por ancianos. De hecho, gracias al Señor, ellos observaban la cena del Señor semanalmente. Hubo una pluralidad de ancianos, etc. Entonces, eso empezó a abrir mis ojos al mundo reformado. Entonces, a lo largo de los años, eso fue en el año 2002, nosotros nos casamos en el año 2004, y a lo largo de los años, Dios siempre me estaba poniendo en contacto con personas claves. Y de hecho, Él puso en mi corazón en el año 2010, un par de días luego del nacimiento de mi hijo, que Él me había llamado a hacer de una manera tiempo completo en el ministerio. Entonces, yo me inscribí en el seminario que se llama Seminario Teológico Shepherds, que es una versión del seminario Masters en la costa oriental de los Estados Unidos. De hecho, alguna de la facultad de Masters se han mudado a estar en ese seminario. Y de una manera muy rápida, él me enseñó que no me había regalado los dones pastorales, pero él me había equipado con un sentido empresarial muy bien profundo, que esos dones y talentos se pueden utilizar en el ministerio. Entonces, yo siempre oraba que Dios me conectara con la gente clave, con las organizaciones claves para estar en el ministerio, para que yo podía utilizar mis dones y talentos para la gloria de Dios. Entonces, yo pasé 4 años con el Ministerio Radio Transmundial, que es el ministerio de medios de comunicaciones evangélico más grande del mundo. Y yo pasé 4 años como el gerente de desarrollo del Ministerio Hispano Estadounidense. Entonces fue por dicho medio, por dicho canal, que yo conocí a Miguel Núñez. Y Miguel Núñez y yo nos sentamos un par de veces para hablar de su visión y la visión que Dios me había dado. Y él invitó a que nosotros nos uniéramos con el equipo, que nos juntáramos con el equipo de integridad el septiembre pasado del año 2014. Y en enero de este mismo año, 2015, nosotros llegamos aquí a la República Dominicana. Y desde el 9 de enero yo he estado trabajando en mi tarea aquí en integridad como el director internacional. Pero ya dominabas algo del español porque hablas muy bien. Gracias, pero tú sabes algo, que es una larga historia. En el colegio, en la prepa, cuando yo tenía como 16 años, yo asistía a un colegio cristiano y mi profesora de español era ex misionera a las Filipinas y ella hablaba inglés, español, francés y tagalog. Wow. Y ella notó en mí, claro, entonces, una mujer muy capaz, se llama Ann Rogers y ella todavía está viviendo y de vez en cuando yo me comunico con ella y yo le digo lo que Dios está haciendo y es interesante cómo ella invirtió en mi vida, pero ella notó en mí una capacidad para con los idiomas y ella desarrolló en mí esa capacidad y esa pasión para con los idiomas y de hecho para mí 2 más 2 son 5. Yo no soy muy bien con las matemáticas, pero cuando tiene que ver con los idiomas, Dios me ha dado ese talento y siempre le agradezco. Entonces, ella invirtió en mí esa capacidad. Y también mi papá tiene una fábrica donde se producen gabinetes y muebles. Entonces, en esa industria hay muchos hispanos que trabajan en esa industria en los Estados Unidos. Entonces, yo tenía la oportunidad de ser gerente de un equipo de como 20 hispanos. Entonces, durante el plazo universitario de mi vida, yo estudié español en la universidad junto a Relaciones Públicas y por 10 horas del día
yo viví en otro país porque nosotros nos comunicábamos exclusivamente en español. Entonces yo tenía esa oportunidad y mi tarea con Transmundial era una de que yo tenía que viajar bastante a lo largo de Latinoamérica y en viajes misioneros en Venezuela yo he tenido la oportunidad de cultivar mi capacidad lingüística. Mira, qué bueno lo que dices porque de pronto cuando estamos en estas dudas de si tenemos un llamado a tiempo completo o no, quizás no queremos desempeñar las labores como trabajar en un trabajo secular y de pronto si tú no hubieses aceptado esa opción por tener en mente quizá un llamado a tiempo completo, no hubieses aprendido el español o no lo hubieses desarrollado y no estuvieras listo para este momento, ¿no? Que yo creo que Dios trabaja mucho de esas maneras, a veces preparándonos para el ministerio. Sí, pero tú sabes algo, y ese es un consejo para la audiencia quizás un poco más joven. Yo tengo 34 años y yo creo que Dios es soberano y yo veo la soberanía de Dios en mi vida, pero por un plazo de años, por un tiempo de mi vida, yo negaba, yo rechazaba ese llamado en mi vida, porque mi comentario siempre era, no hay ningún dinero en el ministerio, yo quería ganar dinero. Y eso es orgullo. Nosotros sabemos que el amor para el dinero es la raíz de toda la maldad. Entonces, Dios de una manera muy bondadosa, muy amistosa, me rompió de eso. Pero mi recomendación es que si tú como joven, si tú como una persona que está quizás investigando, que quizás tú te sientas que Dios está llamando a que tú estés en el ministerio, que tú seas parte del ministerio, que tú investigues eso con mucho afán, porque quizás Dios está poniendo eso en tu vida. O si tú estás negando eso, para que tú no tengas las mismas experiencias que yo he tenido en mi vida, que tú te rindas a ese llamado lo más pronto posible, porque Dios, gracias a Él ha invitado a que nosotros participemos en su gran comisión y eso es muy importante, que nosotros utilicemos nuestros dones y talentos para cumplir ese llamado general y también para esparcir, para predicar el evangelio a lo largo del mundo, tanto en nuestras comunidades como quizás en un lugar muy lejano de donde tú estás ahorita. Sí, de verdad que es muy, muy, muy útil eso, el estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. A veces puede ser un poco difícil entender cuando Dios nos está llamando claramente y creo que la mayoría ha pasado por una etapa de rechazo primero al llamado y luego a la confianza que Dios mismo provee, ¿no? Y bueno, hablando del ministerio, ¿cuál es tu rol en este ministerio de integridad y sabiduría y cuál es el propósito de integridad y sabiduría? ¿No? ¿Cuál es el propósito, la meta? Nuestro lema es despertando a Latinoamérica a la verdad de Dios. Y la manera por la cual nosotros hacemos eso es por los medios masivos de comunicación. Gracias a Dios nos ha dado una tremenda capacidad. Dios le ha dado a Miguel Núñez la tremenda visión de impactar, de alcanzar a Latinoamérica con la sana doctrina. Y tú sabes cómo es, Martín, lamentablemente nuestra cultura ha sido corrompida por un montón de falsas doctrinas, por un montón, lamentablemente, de hombres que quizás sean autodenominados apóstoles, que están lamentablemente engañando a su público. Mi función como director internacional de integridad y sabiduría es entender la visión de Miguel Núñez, el pastor Miguel Núñez, y desempeñar dicha visión utilizando medios para hacerlo. Por ejemplo, quizás tú estés saltando de que nosotros tenemos un rango de productos y canales. Por ejemplo, tenemos un programa radial
en la cual estamos trabajando ahora mismo, que se llama Integridad y Sabiduría. No es muy escuchado a lo largo de Latinoamérica, pero nosotros estamos trabajando en este programa para que en un futuro cercano podemos estrenar ese programa para impactar a la sociedad. También tenemos el programa de televisión que se llama Respuestas, donde nosotros tratamos y manejamos temas que son muy importantes, muy impactantes para la cultura hispanohablante. Tenemos la rama musical, música, Wisdom and Integrity Música, por la cual nosotros hemos estrenado 2 álbumes junto a la música de Gracia Soberana. Tenemos conferencias por su causa y otros eventos de por su causa. Por ejemplo, la conferencia Sé Hombre es otro evento de por su causa donde nosotros nos enfocamos en temas más nítidos, más finos. Hay nuestras redes sociales como en Facebook, hay ¿Cuál es tu pregunta?, hay Twitter. Y entonces quizás tú hayas notado un patrón de que nosotros estamos utilizando los medios masivos de comunicación para difundir, para esparcir el mensaje. También Miguel Núñez es un autor de 3 libros y el 4º sale aquí pronto en octubre. Se llama Enseñanzas que han transformado el mundo. El año que viene, por lo menos nosotros estaremos estrenando 2 libros más. Entonces, Dios nos ha equipado. Dime. Tengo un pedazo pequeño de ese libro que estaban dando en Chile. Ok. Ahí cuando sí, te claro. lo conocí. Y ojalá te bendijo. Estamos orando que Dios pueda usar este libro para despertar a Latinoamérica a lo que yo digo es a las doctrinas bíblicas, pero muchos las conocen como las doctrinas de la gracia, el tulip, los 5 puntos de calvinismo, etc. Pero Dios está haciendo tremendas cosas y nosotros estamos en un punto de partida, porque yo creo que hay grandes cosas. Sí, yo creo que hay mucha gente que está siendo bendecida con este ministerio. Yo recién conocí el ministerio hace unos 4 años. Pude empezar a seguir las conferencias por su causa y deseo estar en el siguiente año en las conferencias por su causa. Estamos conversando con algunos hermanos y si Dios lo permite estaremos ahí. El deseo de nosotros de estar en esta conferencia que va a ser de aquí a 3 días, ¿no? La conferencia Sé Hombre. O sea, 4 días, el 26 al 29 de mayo, 4 días enteros. Y nosotros vamos a contar con la asistencia, o sea, con la participación de Al Mohler, el presidente del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur, el pastor Mark Dever del Ministerio 9 Marcas, Miguel Núñez de Integridad y Sabiduría y la IBI, y el pastor John MacArthur de Gracia a Vosotros y Grace Community Church en el área de Los Ángeles, California. El tema es muy importante. La iglesia prevalecerá. Entonces, nosotros estamos en el modo de promover la conferencia, especialmente luego de la conferencia Sé Hombre. Y quédense pendientes a nuestras redes, en la página del pastor Miguel Núñez en Facebook, el pastor de ministerio, o sea, en la página de Ministerios Integridad y Sabiduría en Facebook y la página de Por Su Causa en Facebook. Hay más detalles próximamente. Ok, y algo que quisiera saber también en cuanto a esto, el ministerio, ¿no? Yo he conocido muchas personas que están trabajando en el ministerio que vienen de hogares no cristianos y ahora al trabajar en el ministerio sienten un poco el peso de la responsabilidad grande que es el ministerio y la responsabilidad grande de llevar un buen matrimonio. Tú, en tu caso, viniendo de un hogar cristiano, ¿cómo llevas ese equilibrio? Pues gracias a Dios, Dios me ha regalado a una esposa muy linda, a una esposa que está muy comprometida a cumplir su rol en el matrimonio. Yo sé que esa palabra de vez en cuando puede ser mal entendida, pero Dios nos ha creado con
objetivos, con metas, con fines diferentes. Yo soy hombre, mi esposa es mujer y Dios nos creó diferente, aunque nosotros fuimos creados en la imagen y semejanza de Él. Entonces es muy importante conocer cuáles son nuestros roles. Mi esposa es una mujer muy inteligente. De hecho, ella tiene 2 licenciaturas en español y negocios internacionales. Pero no era ninguna pregunta de que cuando nació nuestro hijo Josiah, en el año 2010, en marzo de 2010, que ella iba a quedarse en la casa con él y criarle y ser ese punto de contacto primordial con él diariamente. Entonces, yo he tenido que viajar muchísimo en mi carrera, entre comillas, en el ministerio. Pero a la misma vez, ella sabe que ella es tan vital a ese cumplimiento del llamado de Dios en mi vida como yo soy, como yo lo soy. Por ejemplo, sin ella, yo no podría hacer lo que yo hago de una manera cotidiana. Otro ejemplo, Martín Lutero tenía una esposa en Catarina Van Bora que era tan vital a la reforma que era él. Ella cultivó los cultivos, ella cocinaba en la cocina de la instalación de Martín Lutero. Ella también en esa misma instalación, en los dormitorios, ella era la gerente de lo que nosotros hoy en día llamaríamos un hotel. Ella era una mujer muy industriosa. De hecho, Martín Lutero la llamó doctora Van Bora, doctora Catarina, por su importancia en la vida de la reforma en esos días primadas. Entonces, mi esposa hace posible lo que yo hago diariamente y sin ella, lo que nosotros estamos haciendo aquí en la República Dominicana no sería posible. Entonces, esposos que están en el ministerio, reconozcan el valor de tu esposa si tú estás en el ministerio y de que sin ella no sería posible que tú estarías en el ministerio. Y mujeres, yo diría lo mismo, no es opresión de que tú estás llamado a ser mamá. Y si de vez en cuando es imposible que tú estés en casa, pero tu primer enfoque debe ser tu familia, porque mira, sin ti, nada de esto sería posible. Las esposas son de suma importancia al llamado pastoral o ministerial en la vida del hombre. De hecho, la pareja es llamada y no el individuo. Yo creo eso con todo mi corazón. Yo veo, por ejemplo, en mi propia casa la importancia de mi esposa. Tú sabes algo, que yo no tengo que preocuparme con la educación de mi hijo. Yo no tengo que preocuparme con la hospitalidad. Por ejemplo, cuando nosotros invitamos a personas a nuestra casa, yo no tengo que preocuparme con la comida o con la hospitalidad o con los arreglos o nada de eso. Yo no tengo que preocuparme con mi propia alimentación. Yo no tengo que preocuparme de nada salvo el ministerio. Las esposas son de suma importancia y tú, hermano, si tú no le das ese valor a tu esposa, tú estás pecando. Trátala como la joya que ella es. Trátala como la ayuda idónea que ella es. Trátala como la mujer de Proverbios 31 que ella es. Amén, mi hermano. La mujer sabia edifica su hogar y la necia con sus manos la destruye, dice, ¿no? Exactamente. Es el rol de nuestras esposas y bendecidos somos aquellos que hemos encontrado una esposa buena, una esposa que ama al Señor. Amén. Puedo decir que gracias a Dios también me saqué la lotería con mi esposa. No sé si se puede apreciar bien en la pantalla, pero acá está su... Pero dime algo, ¿la tuya está ciega también? ¿Perdón? La tuya está ciega también que la mía. Yo creo que sí. Cuando recién nos casamos le compré unos lentes ahí para que vea. Y, sí, claro. Ya era tarde. Luego de la boda, sí. Porque antes no habría no conviene, para no nosotros.
Bueno, hermano, hemos hablado sobre el ministerio, sobre el matrimonio, sobre cómo llegaste al Señor. Y algo que es, creo que engloba mucho el ministerio de integridad y sabiduría que está dirigiendo el pastor Miguel Núñez, es el movimiento en Latinoamérica. Desde hace varios años vemos que Dios está haciendo algo en Latinoamérica. Pero quisiera preguntar desde tu punto de vista, ¿tú qué es lo que tú ves como americano? Ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Si te preguntara un gringo ahí, un patriota tuyo, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Qué le dirías tú? Sí, claro, me encanta esta pregunta porque lo que sucedió en el pasado es que, y Miguel Núñez siempre dice esto, es que el Evangelio sí llegó a Latinoamérica, pero no llegó a la manera tan impactante como llegó a los Estados Unidos. Es un Evangelio más romántico, nosotros cantamos alabanzas más románticas que sustanciales. Entonces, lo que pasó es que hubo una difusión de buenos recursos evangélicos. Nosotros pensamos en Gracia a Vosotros, pensamos en Renovando tu Mente de Ligonier, pensamos en Visión para Vivir, pensamos en A Través de la Biblia. Yo personalmente, trabajando con Transmundial, he visto bastante fruto espiritual a través de esos ministerios. Y son ministerios bellos, bonitos, capaces, bendecidos por Dios. Pero a la misma vez, y Sujel Michele me dijo esto una vez, yo le dije al pastor, en mi experiencia en el ministerio, yo he notado una escasez de contenido orgánico. Y orgánico significa contenido producidos, o sea, contenido producido por hispanoparlantes para hispanoparlantes en español. ¿Ok? Lo que nosotros hemos visto en el pasado es ministerios traducidos. Y ministerios traducidos son muy buenos. Pero Sujel me dijo una vez, Mateo, si un gringo dice que tú necesitas a un Salvador, que tú eres incapaz de salvarte a ti mismo, que tú andas muerto, ¿ok? Y si yo lo digo, el hispanoparlante estará más dispuesto a escucharme a mí porque él no está escuchando la teología del norteamericano, sino del latino. Entonces, es interesante cómo nosotros hemos llegado a estas conclusiones. Mientras yo estaba trabajando con Transmundial, eso era mi meta, eso era mi fin, de que yo encontraba ministerios que estaban trabajando en su idioma materno, que no eran traducciones. Entonces, yo creo que Dios está levantando hombres capaces, que está levantando siervos capaces. Si nosotros pensamos en el rango de ministerios, si pensamos en el norte de la región, en Ciudad Juárez, en Carlos Contreras, por ejemplo, de Gracia Soberana. Si nosotros pensamos en Chile, por ejemplo, Iván Reyes, tú estabas en la conferencia de Caminamos por una Escena Marcada. Si pensamos en esclavos de Jesucristo, si pensamos en tu propio ministerio, si pensamos en soldados, si pensamos en Nueve Marcas, nosotros estamos viendo que hay ahora hombres preparados de manera académica, preparados en su experiencia pastoral, que ahora pueden producir recursos sin la ayuda de la iglesia norteamericana o la iglesia anglo. Para mí ese es un logro, porque ahora nosotros podemos ministrar a nuestra propia gente con doctrina que es sana y sólida, y ahora no tenemos que, y disculpe la frase, pero es la verdad, no tenemos que depender de la iglesia norteamericana, porque ahora nosotros en la gracia de Dios, por la gracia de Dios, estamos capaces ahora y preparados para desarrollar esta tarea. Y el movimiento ahora está extendiendo a las cuatro esquinas, a los cuatro rincones de Latinoamérica. Y eso me hace bastante feliz. Sí, en realidad se está viviendo estos días en Latinoamérica, en mi lado, Sudamérica, en Chile, en Argentina, muchas conferencias también están llegando para acá, para Perú no llegan,
pero vamos a ver, esperemos que pronto sea así. Hay ministerios que se están levantando aquí en Lima. Tengo amigos que están juntándose para tratar de... Dime. No, está bien, está bien. Ok, ya. Bueno, hay ministerios que se están levantando y están tratando de promover. Justo estábamos hablando la semana pasada, en la entrevista pasada con Josué Barrios. Comentaba de que hay muchos ministerios que están tratando de hacer algo, de repente por la emoción o la buena intención de hacerlo, no de las maneras más correctas. Cogiendo, de repente creando una página de Facebook para hacer un ministerio solamente por una página de Facebook y luego coger las imágenes de otros ministerios y ponerlas ahí, ¿no? Yo creo que de repente no es lo mejor, pero hay una buena intención detrás de todo esto de querer compartir más de sana doctrina y todo esto, así que yo creo que con el tiempo vamos a ir aprendiendo más. Estoy muy contento de verdad de lo que Dios está haciendo en Chile, en Argentina. Quería estar en la última conferencia que va a haber dentro de pronto en octubre también en Argentina. Pero bueno, Dios está haciendo algo muy grande. Yo realmente agradezco mucho también el trabajo que haces ahí. Yo sé que eres parte también de esto. Y cuéntanos un poco, de pronto, unos consejos que nos puedas dar, ya que estamos por terminar. ¿Cómo nosotros, latinoamericanos, podemos incurrir en el crecimiento de la iglesia? ¿No? Para los jóvenes, de pronto estamos aquí en una iglesia pequeña donde todavía no se predica enseñanzas de reforma, enseñanzas o doctrinalmente bien, como tú decías, orgánicas, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudar a nuestros pastores? ¿De qué manera, de qué consejo nos podrías dar en cuanto a cómo se pueden desarrollar estas doctrinas en la iglesia? Es muy importante porque lo que pasa en nuestro caso es que cuando el Espíritu Santo nos revele la importancia y la veracidad de las doctrinas de la gracia, es de suma importancia que nosotros nos mantengamos humildes, ¿ok? Porque déjenme decirles que Whitefield y Wesley no eran en la misma página teológica, doctrinal, pero eran grandes amigos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto en el cual Dios nos revele las doctrinas de la gracia, yo creo completamente en ellas, pero que nosotros nos mantengamos humildes. Yo veo lamentablemente, yo pasé por este mismo orgullo, pero yo veo lamentablemente un tremendo orgullo, especialmente jóvenes, muchachos, varones jóvenes, que mira, yo he llegado, como decimos en inglés, I have arrived, yo he llegado, yo sé de todo, tú no me puedes enseñar nada. Mira, si tú no crees en esto, tú no eres tan preparado que yo. Ese es un pecado. Entonces, siempre, mi papá siempre me ha dicho, Mateo, es necesario que tú sazones, que hay que sazonar tus palabras y tus acciones con gracia. Porque no fuiste tú que descubriste las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la reforma, sino fue Dios por el Espíritu Santo que te los reveló. Entonces, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por ese acto de gracia, tú estarías en la misma condición que tus amigos y hermanos que quizás no hayan aceptado esas doctrinas. Y quizás tú, hermano o hermana, estés en una iglesia donde no se predica las doctrinas de la gracia. Pero quizás tu pastor es un hombre muy dedicado, muy preparado. Honra a tu pastor. Y si él no está de acuerdo contigo, dele el respeto que él se merece, porque él es un hombre, él es un anciano, y nosotros somos mandados en la palabra de Dios que nosotros respetemos a aquellos que
procuran por nuestras almas, nuestros pastores. Nosotros vemos eso en Hebreos. Entonces, eso es de suma importancia. Pero hablando de difundir y esparcir el mensaje, si tú eres joven, es muy importante que tú te vincules con una persona de mayor edad que te pueda discipular, una persona muy íntegra que te pueda discipular tanto en tu vida personal como en tu vida ministerial, porque no hay nada que me molesta más que ver, por ejemplo, una imagen de, no sé, de Sujel Michelin, digamos, o Miguel Núñez, que ha sido, como tú dijiste, Martín, cogida y puesta con el logotipo de tu ministerio como si tú fueras el dueño, el propietario de esa propiedad intelectual. Esa es robo, ¿ok? Tenemos que ser íntegros en nuestro ministerio. Y si tú quieres producir recursos para la iglesia, hazlo, pero da crédito donde se debe el crédito. Por ejemplo, Martín, si tú publicas algo en Facebook, y si yo quiero compartirlo en mi página de Facebook, yo siempre debo mencionarte en mi publicación, porque esa es tu imagen que tú has dispuesto para el uso eclesiástico y el beneficio de la iglesia. Pero también tú creaste ese recurso y te debemos dar gracias a ti por crear eso. Entonces, esos serían los varios puntos. Que nosotros honremos a nuestros pastores, que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que nosotros publicamos y que nosotros honramos a los que crean el contenido que alimenta a nuestras almas. Ok, hermano, bueno, estamos terminando. Ha sido realmente un privilegio tenerte en esta entrevista. Creo que hay algo que tienes que decir último para terminar acerca de la conferencia Sé Hombre. Si pudieras decirlo a las personas que están viendo la entrevista que va a salir 2 días antes, de repente 3 días antes de la conferencia. Sí. Pues antes de hacer eso, déjame agradecerte a ti por la tremenda oportunidad. Me encanta lo que tú estás haciendo en Latinoamérica. Este es un esfuerzo. Debemos de colaborar y cooperar juntos. Yo pienso, por ejemplo, en tu ministerio, yo pienso en el ministerio, yo voy a mencionar un par como esclavos de Cristo, como soldados de Jesucristo, como la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, lo que está sucediendo en Juárez, lo que está sucediendo en Chile con Caminamos por una Senda Marcada. Me imagino que me falta mencionar un par más de ministerios, pero el punto es esto, que nosotros trabajemos juntos. Ningún cristiano puede trabajar de una manera sola y aislada. Somos una comunidad y necesitamos de los unos a los otros. Entonces, trabajemos y colaboremos juntos. Hablando de la conferencia Sé Hombre, esta conferencia, en mi opinión, es una conferencia de suma importancia debido al tema de la conferencia, la masculinidad bíblica. Lamentablemente, en nuestra cultura latinoamericana hay bastante confusión en cuanto a qué es la masculinidad y mucho menos la masculinidad bíblica. Nosotros sufrimos de un machismo que tiene su propia versión en cada país latinoamericano, pero nosotros sabemos que este problema existe. Y si nosotros combinamos este machismo con las influencias del norte, por ejemplo, la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en cuanto al matrimonio homosexual, por ejemplo, Bruce Jenner, que ahora se llama Caitlyn Jenner, recibió el premio ESPY por cambiarse de sexo, recibió el premio de valentía por cambiarse de sexo. También el supertienda Target, que es una mega tienda en los Estados Unidos, decidió remover la clasificación de género de sus juguetes. Ahora tú no puedes buscar juguetes para niños o para niñas, sino para
muchachos y muchachas, no hay ninguna clasificación. Entonces nosotros estamos viendo que estas líneas de género están siendo distorsionadas. Entonces tú ves que hay una articulación de bastantes influencias y tanta confusión. Queremos aclarar qué es lo que la Biblia dice en cuanto a la masculinidad bíblica. Nosotros hemos invitado a 4 charlistas norteamericanas que son del Concilio para la Masculinidad y Feminidad Bíblica. Sus nombres son Owen Strachan, el presidente de dicha organización, Grant Castleberry, su director ejecutivo, Gavin Peacock, ex futbolista del equipo de Chelsea. Entonces, si a ti te gusta el fútbol, sintonízate a sus charlas. Y Tim Challis, autor reformado, bien respetado y conocido en los Estados Unidos. También habrá presentadores latinoamericanos, Miguel Núñez, Tomás Martínez de la Iglesia y Red de Iglesias Oasis, Eduardo Saladín de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y el pastor Oscar Arocha de la Iglesia Bautista de la Gracia en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Nosotros estaremos hablando de los ojos puros, hombres de contentamiento, un verdadero discípulo de Dios, un hombre de integridad, bastantes temas. A la vez, habrá transmisión en vivo y esto es lo más importante. Si tú no puedes viajar a Santo Domingo, nosotros estamos disponiendo la transmisión en vivo por medio de la máquina que es por su causa televisión. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estemos de receso durante el evento, habrá segmentos, entrevistas, etcétera, para ustedes que tienen que ver con los temas de la masculinidad bíblica. Les puedo decir que la semana pasada nosotros pasamos bastante tiempo grabando estas entrevistas y segmentos para que habrá por lo menos 9, si no me equivoco, 9 horas de contenido adicional para la audiencia virtual. Estaremos transmitiendo el taller del auditorio de la IBI. Habrá otros talleres que nosotros vamos a disponer, o sea, grabar y disponer a una fecha futura. Entonces, queremos que sea una presencia física en el templo de la IBI, pero nosotros queremos que sea una asistencia virtual también. De hecho, si tú eres pastor o Martín, por ejemplo, tú eres líder de jóvenes, convocan a tus hombres, convocan a tus varones de tus iglesias, transmite la conferencia en la pantalla grande o en el monitor de tu computadora, porque esta conferencia, nosotros estamos esperando que sea el inicio de un mover a lo largo de Latinoamérica de la masculinidad bíblica. Y queremos estimular e impulsar que todos nosotros, en Juárez, México, hasta Punta Arenas, Chile, nosotros estamos hablando de una región de casi 500 millones de habitantes, que nosotros todos participemos de este evento. Ok, muchísimas gracias, hermano. Yo voy a disponer mi hogar para los que quieran venir. Para ver la conferencia aquí. Yo creo que pueden entrar tranquilamente unos 10 varones por ahí, y amén. Creo que sería lindo juntarnos, así que bueno, aprovecho el programa para invitarlos, hermanos, los que puedan venir a mi casa, el que se apunte primero venga, vamos a ver esta conferencia juntos. Yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición, que va a ser un gran impulso para cada uno de nosotros. Debemos estudiar la masculinidad, debemos ser hombres de verdad, hombres laboriosos, hombres trabajadores, hombres que se esfuerzan por el crecimiento de su iglesia local, hombres que aman a los hermanos, hombres que aman a sus esposas y las cuidan con amor, con temblor del Señor, que es su Padre y nuestro Padre. Así que gracias, Mateo, de nuevo por darte este tiempo. Espero que podamos seguir en contacto. Y Martín, tú sabes algo que tú me dijiste antes de la entrevista, que si los hombres vienen a tu casa, tú vas a proveer la Inca Kola. ¿Está bien? Eso está de hecho, la Inca Kola está siempre acá.
Así que, bueno, gracias de verdad, Mateo, mucho gusto de poder tenerte en el programa. Y bueno, hermano, realmente yo creo que la sociedad americana, los americanos, nos han bendecido mucho y lo que están haciendo ahora es muy importante. Es muy importante el hacer que los líderes latinoamericanos se levanten y que ellos mismos se preparen para que hablen en su propio contexto a las personas de Latinoamérica y que aquellos que tengan la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar, pues regresen, ¿no? Que no se queden ahí, sino que Amén. vayan y luego regresen aquí porque en estos lugares es donde estamos necesitando. Así Pues, que, Martín, déjame comentar al cerrar. Yo aprecio y me encanta lo que tú estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo es tú estás juntando a varios ministerios. Tú sabes que quizás hay una persona que esté en, yo no sé, tal sitio que va a ver esta entrevista que no estaba al tanto de lo que nosotros estamos haciendo. Quizás yo no estoy al tanto de lo que otro ministerio está haciendo. Esta es la manera de que nosotros nos damos cuenta de lo que nosotros como ministerios estamos haciendo. Entonces, yo te agradezco por esta oportunidad y yo espero que mientras yo vea tus entrevistas a otras personas, que yo me dé cuenta que yo esté al tanto de lo que otros ministerios están haciendo a lo largo de Latinoamérica para que nosotros podamos juntarnos con la misma meta, con el mismo fin. Y muchísimas gracias. gloria a Dios, hermano. De verdad que esto comenzó como un pequeño proyecto. Dios lo está bendiciendo mucho realmente. Me permitió entrevistar a Jonathan Jerez, a Miqueas Tutle, a José Mendoza. Estoy contigo, con Josué Barrios y más. Realmente que he podido entrevistar también en Argentina también. Ha sido increíble todo esto. Soy un hermano común y corriente, como los hermanos pueden saber de aquí de Lima, y todos los que ven el programa me conocen. Aquí nací en Breña, un pueblo, un barrio muy tranquilo, y nunca en mi vida pensé viajar a otro país. Dios ha permitido conocer a personas lindas este año, así que ese es el programa. La intención del programa es que entre los ministerios se puedan conocer. Por eso no es un lugar donde vamos a tratar temas tan buenos como de pronto, no sé, temas específicos, mejor dicho, como respuestas o como entendiendo los tiempos. Son programas donde uno puede sentarse y aprender mucho de la teología, de las doctrinas. Pero aquí vamos a conocernos un poco más y a unirnos un poco más, y ese es el propósito del programa. Así que bueno, hermanos, no les quiero quitar más tiempo a ustedes ni a Mateo, y que Dios les bendiga mucho. Espero verlos en el próximo programa, que esperemos. También hay un hermano que nos puede confirmar una entrevista también muy importante. Así que muchas gracias por acompañarnos en este programa y esperamos verlos en el próximo programa de Conversemos. Hoy será mejor, contigo estoy. No miro yo las circunstancias, solo veo tu amor.